Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de estructuras de control, aunque sé que es un tema que ya se ha visto anteriormente en programación estructurada, en programación orientada a objetos, no está de más repasarlo rápidamente, brevemente, para poder entender cómo es que se desarrolla o cuál es el flujo a seguir dentro de un programa. Bueno, pues les comento que a finales de los años 60 aparece por ahí dos personajes importantes para programación estructurada, que es Bohm y Jacopini, los cuales hicieron un teorema y ellos dicen que todo algoritmo puede ser expresado en términos de solo tres tipos de estructuras, que es secuencial o lineal, la segunda que es condicional, alternativa o de decisión. Y por último, la que es repetitiva. Algunos autores la manejan como iterativa o bucle. Recordarles que la estructura secuencial o lineal simplemente es ejecutar una instrucción tras de otra instrucción. Termina esta y continúa con la siguiente y continúa así sucesivamente. Va en línea recta, no hay decisiones y simplemente se ejecuta una tras de otra. Sin embargo, en la estructura alternativa o de decisión, tenemos siempre dos alternativas, la cual depende de una condición para ver qué camino voy a elegir y desde luego va a cambiar mi resultado. Todo depende de una condicional. Si esto es verdadero, se va por un caminito y si es falso, se va por el otro camino. Y por último, tenemos lo que es la repetición, ¿sale? O esta forma se le llama también como bucle. Y de la misma manera, aquí a diferencia de este es que se va a repetir un número finito de veces hasta que se cumpla una condición. De lo contrario, siempre se va a ejecutar y para esto pues debe de tener un incremento o irse incrementando una variable para ir cambiando el valor de la variable y para que finalmente llegue a romperse el ciclo y se pueda salir. Vamos a iniciar con el segundo bloque, que es la estructura alternativa de decisión o condicional, que también se le conoce como el bucle if-else. Pues este bucle, como ya les decía, va a depender de una condición y de esa condición va a decir, a ver, si esta condición se cumple, se va por el camino del sí. Y si esta condición es falsa, entonces se va por el camino de no. If, else, sí, si no. Sí, es una condicional. Y para que esta condición, o sea como tal, cumpla, que sea una condición, se va a establecer con estos operadores de igualdad y de relación. Recordemos que previamente a ese tema ya vimos qué es una variable, cuáles son las operaciones que se pueden realizar entre variables y desde luego vimos que hay operadores de igualdad y de relación. Estos operadores los vamos a utilizar en las estructuras de control. Por ejemplo, igual que, distinto que, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Tenemos en este ejemplo, como podemos observar, nuestro famoso if-else. Para esto, como voy a imprimir elementos, tengo que utilizar una vista que me permita hacer esa impresión. En este caso es TextView. Declaro mi objeto o mi vista, cual le nombro TXT. Y ya con este elemento yo puedo imprimir con ctext o con append. Bueno, empezamos. Definimos primero, previamente aquí, un objeto de tipo TextView. Posteriormente declaro 4 variables de tipo enteros y asigno 2 valores. A es igual a 7 y B es igual a 10 y digo, sí. El valor de A, que es 7, es menor que el valor de B, que es igual a 10, entonces haz esto. Y si no, haz el otro. 7 es menor que 10. Sí, entonces digo, el número 7 es menor que 10, efectivamente. Entonces aquí lo podemos observar. De la misma manera, cambié los valores de A y B
para tener diferentes salidas y que ustedes pudieran ver qué pasa cuando es a la inversa, qué pasa cuando A es mayor que B y qué pasa cuando A y B son iguales. Bueno, dentro de las estructuras de decisión, ya vimos la decisión simple, pero también está la decisión múltiple. Como su nombre lo indica, quiere decir que tengo diferentes alternativas a seguir. Como también vimos que la decisión simple solamente puede elegir un camino, ya sea el sí o ya sea el no, en el switch pasa lo mismo. Aunque yo tenga 10 posibles opciones, solamente puedo elegir una a la vez. Aquí lo importante es que cada una de esas opciones son llamadas casos, case en español. Perdón, en inglés, case. Y cada case tiene una palabra, una palabrita que es break. Break, que significa romper. En ese momento, rompe esa instrucción o rompe el ciclo y continúa. Ya sea que se termine el programa o que se salga del switch y que continúe. A ver, entonces, la decisión múltiple se llama switch y dentro del switch hay casos, case, y cada case tiene un break. Por otra parte, dentro de estos elementos también vamos a encontrar algo que se conoce como default. Default es una opción por la cual se van todos aquellos casos o decisiones que no están contempladas dentro de los case. Vamos a ver un ejemplo. Bien, en este ejemplo, nuevamente estoy declarando un texto que se llama TV para poder escribir o para poder enunciar texto. Como o cada vez que escriba, pues voy a utilizar append, ¿no? Para seguir escribiendo texto. Aquí está append, append, append. Aquí lo importante es el switch, ¿ok? El switch tiene entre paréntesis un elemento que se llama, una variable que se llama i. Entonces, de acuerdo al valor de i, va a ser algo. Cuando i valga 5 o valga 10 o valga 15, va a entrar al caso y va a hacer esto. ¿Qué? Muy fácil, una impresión que dice pasa por 5, por 10 o por 15. Rompe y entonces al romperse se regresa. Se va a volver a meter a esto. No le hagan mucho caso ahorita al for porque puesto que no lo he explicado. Pero lo más importante es el switch. Entonces, si por ejemplo i vale 0, no entra. 1 no entra. 2 no entra. 3 no entra. 4 no entra. 5. Ojo, switch 5. ¿Hay un caso 5? Sí, entonces lo hace. Y aquí lo podemos observar. Lo que hace el for es que está imprimiendo, ¿sale? Está imprimiendo los valores. Por ejemplo, i es igual a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, pero cuando pasa por cada uno del 5, 10 y 15, hace algo diferente, ¿sale? Que el 5, el 10 y el 15. Para el caso del for, para que lo entendamos un poquito más, porque a lo mejor con ese ejemplo me adelanté, el for consiste en repetir las instrucciones que están dentro de él. ¿Cómo puedo definir o cómo puedo distinguir entre cuáles son las instrucciones que van dentro de un for? Muy fácil, con las llaves. Llave que abre, llave que cierra. Lo que esté entre llaves es lo que se va a repetir. Previamente se define el for. Para esto el for requiere de 3 elementos. Número 1, valor inicial de la variable. 2, la condición que debe de cumplir esa variable para que se rompa ese for. Y 3, el incremento a esa variable. Estos 3 elementos van a estar encerrados entre paréntesis y van a estar separados por punto y coma. Si me regreso al ejemplo anterior, obsérvenlo. Valor inicial, condición de la variable y el incremento a la variable. ¿Cuánto vale inicialmente? 0. ¿Cuál es su condición? Mientras que los valores de i sean menores que 20, va a ser lo que está aquí abajo. Y después va a incrementar en 1 la variable. Es decir, la variable iba a valer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y hasta 19, porque en el 20 se va a romper.
¿Por qué se rompe? ¿20 es menor que 20? No, en ese momento se rompe. Vamos a ver otro ejemplo aquí adelante. En este caso, estoy imprimiendo la tabla del 7, pero la tabla del 7 por 0 hasta el 7 por 100. ¿Sale? Vamos a ver cómo se hace. Defino un texto, defino dos variables de tipo entera, res para guardar el resultado y f que es igual a 7. Y dice que el valor de i es igual a 0 y mientras que el valor de i sea menor que 101, entonces el valor de i se va a incrementar en 1. Hace la multiplicación 7 por 0 y lo guarda en res y posteriormente lo imprime. El resultado de 7 por 0 es igual a 0. Y aquí lo podemos observar. El resultado de 7 por 0 es igual a 0. Y ahora se incrementa i más i, es decir, i más o i más 1. 0 más 1, 1. 1 es menor que 101, sí. 7 por 1 y entonces lo imprime. 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3. Vean que el 7 es una variable definida a la cual le llamo f y el valor de i vale de 0 a 100. En realidad este 0 a 100 es el que lo controla el ciclo for. Vale 0 hasta 100. ¿Por qué hasta 100? Porque 101 es menor que 101. No, se rompe el ciclo y va a imprimir. Se acabó. Haz otro para practicar. Continuamos. El bucle while es similar al bucle for, pero solo requiere como argumento una condición o una variable booleana. El bucle se ejecuta repetidamente hasta que la condición sea falsa. Vemos en este ejemplo. Se parece mucho al for. Lo que es el while, el do while y el for es exactamente lo mismo, solamente que se escribe diferente. Para este ejemplo, lo que hice fue generar una tabla de 10 números aleatorios usando un bucle while con una variable que se va incrementando hasta que tome el valor del 10. Por ejemplo, miren, vean. Defino mi texto, imprimo ahí bucle while con esto y después defino valor inicial, condición e incremento a la variable. Valor inicial, 0. 0 es menor que 10, sí. Entonces, voy a sacar un número aleatorio menor que 1. Cualquier número es al azar, ¿sale? Y se lo asigno a y y digo, y 0, random es igual al valor de y. Este valor y es al azar. Y vean, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y me genera, por cada vez que entro y cada vez que lo hago, me genera un número diferente. Sale al azar. Y finalmente, cuando termino, digo, fin del bucle while. A ver, digo, como se va incrementando el valor de i, ahora digo, 10, por ejemplo, 10 es menor que 10, no, entonces fin del bucle while. Lo mismo pasa con el do while. ¿Sale? Vean, ¿dónde se pone el while? Valor inicial, condición, incremento a la variable. Ponemos el for, valor inicial, condición e incremento a la variable. Y lo vemos con el do while. Pues la palabra do lleva paréntesis, el while va al final con la condición y tenemos valor inicial, ¿cómo se le llama? Condición e incremento. Pero es exactamente lo mismo. Se coloca o se escribe de una forma diferente, pero estos tres valores juegan un papel muy importante en los bucles. Esto simplemente es un repaso, espero que lo hayan entendido, para que puedan avanzar en el resto de sus programas y sobre todo entender qué es lo que estamos haciendo. Saludos, hasta luego.